Buenas, soy Carmen Montalbán Ocaña y mi aportación al Observatorio de Transformación Digital se centra en la cuestión del impacto social que la transformación digital está teniendo en las administraciones y, por tanto, en la ciudadanía y los posibles efectos de amplificación de la desigualdad social. En este sentido, en cualquier tecnología podemos decir que existen impactos sociales positivos o negativos funcionales a intereses y a contextos concretos. Lo que debe ser motivo de preocupación es la ausencia de control social sobre estos desarrollos y la falta de democratización de la tecnología, sobre todo en el sector público y, obviamente, su afectación a los colectivos más frágiles. De la misma manera que nos resulta impensable que un desarrollo farmacéutico de un medicamento opere sin las oportunas, pues digamos, validaciones y las oportunas pruebas, ¿no?, para analizar posibles efectos perversos, debiera parecernos peligroso el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que operan en escenarios donde median derechos sociales y civiles básicos, como por ejemplo la salud, la justicia, la protección social o la seguridad ciudadana, sin las oportunas auditorías en términos de impacto social. La inteligencia artificial aparece como una nueva herramienta que permite anticiparnos a nuestras necesidades, predecir nuestro comportamiento, mejorar procesos de toma de decisiones, etc. Se ha avanzado desarrollando sistemas automatizados de selección, algoritmos de clasificación, modelos de riesgo predictivo que identifican, por ejemplo, a qué personas controlar, qué personas deben obtener recursos o prestaciones, qué personas seleccionar, por ejemplo, en el mercado de trabajo o en sistemas de formación, quién debe ser investigado por fraude, a quién se le debe dar una ayuda o a quién no. Reconocer, por tanto, el carácter político de la tecnología implica reconocer que cualquier sistema técnico responde a un para qué, a un interés fijado por unos actores en un escenario desigual de poder, o incluso podríamos decir en plural, poderes. Por tanto, la tecnología opera como un dispositivo en sí mismo de poder. Y en este sentido nos debemos plantear algunas prevenciones básicas porque aún estamos a tiempo de controlar estos desarrollos en lugar de ser controlados por ellos. A partir de ahí, ¿cuáles serían estas prevenciones? En primer lugar, estar atentos ante lo que puede ser la potenciación de una administración cada vez más encriptada, cada vez más oscura. El lenguaje burocrático ya es una barrera en sí mismo que distancia a la ciudadanía de la comprensión sobre aspectos básicos que afectan a sus derechos y a su vida. Si a esta se le añade el procesamiento digital y de manera más sofisticada la inteligencia artificial, el nivel de opacidad aumenta y con ello la indefensión de la ciudadanía. La administración electrónica opera de esta manera como una caja negra. En segundo lugar, nos preguntamos qué servicios y qué sector público protege mis derechos con garantías cuando los sistemas digitalizados de la administración muchas veces están en manos de empresas y no de funcionarios públicos, empresas que trabajan con datos personales de la ciudadanía que desconocemos, que la propia administración desconoce muchas veces el código fuente y los procesos por los cuales estos son diseñados y sin embargo están afectando al procedimiento administrativo y están afectando a derechos básicos de ciudadanía. En la medida que aumenta la delegación de estas funciones en compañías cuyo interés es lógicamente particular, los conflictos pueden estar servidos y el sector público puede verse capturado en muchas decisiones por falta de conocimiento y falta del control necesario. Existe un debate al respecto de cómo debe de operar en la administración la tecnología, por ejemplo, desde el código abierto, la necesidad de dotarse de personal propio, de medios propios, para dar estas garantías y para generar esta seguridad y no esta indefensión. En tercer lugar, la radicalización de estrategias de control y punitivas sobre la ciudadanía
ahora pueden verse, de hecho se ven, ya lo tenemos múltiples ejemplos en el contexto internacional, amplificadas, ¿no? Las disciplinas que siempre han intervenido en el campo de lo social, por ejemplo, el trabajo social, han podido hacer esta selección entre merecedores y no merecedores de ayudas sociales, ¿no? Sin embargo, lo que aporta estos nuevos sistemas de inteligencia artificial, como diría Ewans, es que son procesos complejos en los cuales el Big Data lo que hace ya es una evolución en cuanto a el control ya no sobre los individuos, sino la pertenencia a determinados grupos sociales, ¿no? En definitiva, lo que plantea esta autora es que el nuevo régimen de análisis de datos es más una evolución que una revolución, es simplemente una expansión y continuación de estas estrategias moralistas y punitivas que ya gestionaban la pobreza a principios del siglo XIX, por ejemplo. Efectos sobre el incremento, por tanto, también de la estigmatización, ¿no? Y sobre todo el apoyo, digamos, o la mayor posibilidad que tenemos de institucionalizar el machismo, el racismo, el clasismo, en la medida que, como decía antes, las personas no son en sí objeto de escrutinio, sino las personas como miembro de grupos sociales y no como individuos aislados. La información que se obtiene opera en este sentido también como efecto Pigmalión. Por ejemplo, el análisis que se hace a través del Big Data con predictores de riesgo, por ejemplo, de delito en determinadas zonas barriales, hace que haya mayor detención de colectivos racializados, ¿no? Y esto se produce porque justamente el sistema lo que permite en esa predicción de riesgo de mayor delito es una mayor mirada o una mayor atención sobre estos colectivos y por tanto el resultado es mayor detenciones. En definitiva, esta asociación se opera en el plano de la intervención profesional humanizada, es decir, en un servicio donde hay una persona que es la que está desarrollando, tomando la decisión. También están operando prejuicios. Sin embargo, cuando lo hacemos a través de este algoritmo o de este sistema donde se plantea un sesgo algorítmico, el halo de neutralidad es mucho mayor y también la invisibilidad de cómo opera el prejuicio también es mayor y esto genera cierta violencia simbólica difícil de detectar. Por otro lado, otro efecto, otra prevención sería la deshumanización de la atención social y lo hemos visto en todo el proceso de la pandemia, donde ha aumentado esa administración digital y electrónica basada en una atención telefónica, basada en atención en chats, en bots, en emails. Hemos podido comprobar que la burorepresión aumentaba, ¿no? Operaba con mucha más potencia. La ciudadanía disponía de un tiempo limitado en la interacción humana. La comunicación se veía amputada de los niveles necesarios en la intervención social, como la comunicación no verbal tan necesaria para la expresión de emociones. En las profesiones donde la principal herramienta es la escucha y la presencia entendida en un sentido complejo, esta mediación tecnológica tiene graves efectos, favorece la cosificación del otro y entiende la ayuda meramente como un trámite, una cuestión de asignación, demanda, recurso, en virtud a un procedimiento administrativo que se convierte en el gran y único protagonista. Y este hecho ha sido ampliamente denunciado y criticado desde el interno de disciplinas que entendemos que la ayuda profesional tiene que tener un enfoque de derechos y una ética de cuidado como imprescindible para lograr la superación de los malestares sociales y potenciar la condición de sujetos de las personas que ya vienen dañadas por el sistema. Sin embargo, en este contexto, la anomización aumenta, se radicaliza la desinhibición del profesional, la distancia emocional y la cosificación en el tratamiento del otro. Por último, nos tendríamos que plantear la cuestión de la acracia, ¿no? La pérdida y vinculado a esta del valor de lo cualitativo de la información, de ese valor de la escucha de la que hablábamos. También es una pérdida de democracia. Las predicciones basadas en algoritmos centran la interpretación de la realidad social
en el cómo sucederán las cosas en un futuro y no en el por qué suceden esas cosas. Es decir, por qué alguien, por ejemplo, comete un delito en lugar de decir que va a delinquir, ¿no? Esta es la cuestión, y la cuestión que también afecta a bases que tienen que ver con la potencia, la igualdad social, con la confianza en la inserción y en la inclusión de los colectivos, etcétera, etcétera. Por tanto, la propuesta sería básica en este sentido para concluir que debemos y nos debemos en ese sentido de no buscar como solución solo y exclusivamente el control jurídico de este desarrollo tecnológico, ¿no? El control normativo, el control basado en esta cuestión más de generar normas que hagan de cortafuegos, sino que también tenemos que reflexionar y actuar en cómo promover o sostener esta tecnología para responder a qué, al para qué vamos a responder. Es decir, la administración tiene que preguntarse si es necesaria en primer lugar, en muchos casos, esta transformación digital, para qué es necesaria, para quiénes es necesaria, qué recursos vamos a emplear, con qué saberes vamos a desarrollarla, siempre y cuando tengamos como telón de fondo preservar lo público y dar garantías a la ciudadanía y a esos servicios públicos que deben de responder a derechos y, en este caso, derechos sociales básicos. Muchísimas gracias por atender esta pequeña cápsula en la que he intentado condensar muchos aspectos que obviamente tienen un nivel de complejidad alto.